Leo directamente de la declaración que Dionisio Romero le ofreció a la Fiscalía en la mañana de ayer. Página 3.6. Ministerio Público pregunta: ¿cuál ha sido su relación con el partido político Fuerza 2011 en la campaña electoral del 2011? Responde el CEO del Grupo Intercorp: en el año 2010 y finales del 2011, a inicios, existió una gran preocupación por la posibilidad de que un candidato de estilo chavista o controlado por el chavismo tomara el poder en el Perú. El presidente Chávez de Venezuela había expresado su interés de exportar su sistema de gobierno, el socialismo del siglo XXI, y tener control o influencia en otros países de la región. Se notaba que aportaba millones de dólares para la campaña de los candidatos allegados a él. Esto en Perú se manifestaba a través del proyecto La Gran Transformación del candidato Ollanta Humala. Ante este riesgo y situación excepcional, de riesgo excepcional para las empresas que lideran y economía de nuestro país, inclusive para la democracia, ahí explica él cómo llegaron a la decisión de aportar nada menos que $3.600.000 a la campaña de Keiko Fujimori en el año 2011. Me encuentro esta noche con la amenaza chavista en aquel entonces, el expresidente de la República, Ollanta Humala, a quien le damos la bienvenida después de un tiempo. ¿Cómo está, presidente? Gracias por estar con nosotros. Buenas esta noches, noche. ¿Cómo estás? Me imagino que ha revisado esta declaración en detalle. Bueno, sí, no me extraña porque yo creo que lo que estamos viendo acá es lo que ha sucedido en el Perú de siempre, hasta antes de esta ley que se ha dado en agosto de este año, que es la ley de financiamiento de partidos. Y lo que vemos es pues que la élite económica siempre ha manejado a los partidos políticos o a los candidatos a la presidencia o al Congreso, ¿no? Acuérdate de los 12 apóstoles en la década de los 80, cómo manejaban a los políticos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, si bien no es un delito, ¿no?, pero es algo que ha sucedido, porque las campañas políticas han estado privatizadas, esas no las paga el Estado. Entonces, yo creo que no solamente hay que preguntarle al señor Romero o al señor del Grupo Gloria, Víctor Rodríguez creo que es, ¿no?, si han financiado o no a la señora Fujimori, sino a quiénes más han financiado y además qué otras campañas han financiado. Yo creo que cuando hablan de la amenaza chavista, que hasta a ti te da risa, en realidad es una manera muy perversa de ocultar una verdad, ¿no? ¿Por qué no le preguntan en la campaña del 90 si financiaron o no a los candidatos, en la del 95, en la del 2000, 2001? Entonces, en esa época no había amenaza chavista. Lo que pasa es que es una forma de tener control del poder político y eso es lo que no sucedió con nosotros. Entonces, ahora se puede explicar lo que nosotros lo decíamos, el todos contra Ollanta. ¿Por qué todos estos empresarios no solamente financiaron a Keiko Fujimori, sino además hicieron una chancha para hacer una contracampaña con nosotros? Contrataron al señor Bailey, ¿no? Sacaban una serie de portadas, despidieron a una serie de periodistas que no obedecieron el corset de deshumanizar al candidato, sino más bien tratarlo como un ser humano. Entonces, allí viene el tema, ¿no? Que eso es una falsedad. Ellos siempre han financiado y no pudieron financiarnos a nosotros porque escapamos de su radar, llegamos demasiado rápido a la contienda electoral y no nos conocieron. Pero aquí hay muchos temas interesantes y le explico en parte por qué me da risa. Porque Ollanta Humala se puso el polo rojo en el 2006, pues en el 2011, usted me va a decir que nunca estuvo cerca de Chávez, pero en 2006 hubo una cercanía, pero en 2011 no se vio esa cercanía, al menos desde los medios, tan claramente. Entonces, que el señor Romero diga que usted era el candidato de Chávez en el 2011 está desfasadito por una campaña, me parece, por un lustro. ¿O me equivoco? O sea, usted fue cercano, Ollanta Humala, al régimen chavista cuando irrumpe a la vida política. No me va a decir que no. Seguro que me va a decir que no. No, yo además yo he sido amigo de Chávez y yo he ido al velatorio de Chávez, ¿no? Y he estado en La Habana, en Cuba, cuando él ha estado en cuidados intensivos. Yo no niego a mis amigos, en las buenas y en las malas, ¿no? Pero de ahí a que este señor Romero venga a victimizarse y todavía dice que ese dinero que ha invertido ha sido por la democracia del Perú, ya pues nos está viendo a la cara de qué. Pero hubo un cambio del 2006 al 2011 para cerrar ese punto. Bueno, yo creo en su perspectiva política. Las personas que no cambian, si no son Dios, ya sabes qué son, ¿no? Y hemos cambiado para bien. Los que no cambiaron fueron los empresarios,
Ellos no cambiaron, se quedaron en la década de los 80, de los 90, financiando a candidatos para tratar de someterlos y domesticarlos. Y como lo han hecho con los partidos como el APRA, el Fujimorismo que estamos viendo ahora, ¿y qué otros partidos más? Acción Popular. ¿Usted cree que Acción Popular también no ha pasado por ahí? Mire usted los partidos que tienen locales propios. ¿De dónde han sacado la plata para poner locales propios, no? Mire el patrimonio de todos estos políticos, de congresistas y expresidentes que vienen del siglo pasado, ¿no? Entonces entenderemos un poco este tema. Entonces los que no cambiaron fueron ellos, que han utilizado a sus empresas como si fueran su chacra. Todavía el señor Romero cree que está en la época de su padre, cuando tenía pues sus chacras en el norte. No sabe que ya su empresa cotiza en bolsa y que tiene responsabilidades corporativas. Y se ha caído la acción ahora, precisamente a raíz de toda esta situación. Pero, presidente Humala, hay un tema que es ciertamente paradójico. Usted ha definido, y bueno, políticamente le resulta aprovechable, sin duda, y eso, en fin, bien por usted. Pero más allá de lo políticamente, sí, hablemos de la verdad. Muy bien, pero la verdad también, pues, que se supone que está investigando la Fiscalía, va por el lado de que en esta campaña del 2011 los ejecutivos, como este señor, hacen una contracampaña de repente para oponerse al financiamiento que venía en este caso del Partido de los Trabajadores. Porque, como digo, paradójicamente usted, que es un adversario de la señora Fujimori, político, a ambos se les acusa de haber recibido dinero de Odebrecht. El caso de la señora Fujimori lo ha explicado Barata, que porque Lula había ordenado una suma muy fuerte para usted, él tuvo que subirle también a la señora Fujimori para que llegara al $1.000.000. Pero en el caso de Ollanta Humala, la plata venía de la cuenta del Partido de los Trabajadores. Okay, entonces, en ese caso, Humala y Fujimori están en la misma línea. Los dos niegan haber recibido plata de Odebrecht. Ya. Yo creo que el problema, volviendo al tema central, es sí, quiénes financian las campañas políticas. Y lo que estamos viendo es que en el Perú las élites económicas, lo que eran los 12 apóstoles, han financiado las campañas. En nuestro caso no ha sucedido así. Por eso yo creo que la pregunta que falta hacerle al señor Romero y al señor Rodríguez Banda y a los otros que van a desfilar, porque también van a tener que decir qué hicieron con su plata, es a quiénes financiaron en la campaña del 2001, del 2006, del 2000, del 95, del 90, del 80, del 85, para saber cómo ha sido esto. Ahora, dicho sea también cierto, eso no es delito, ¿no? Pero sí es bueno que se sepa. En nuestro caso, sí, nosotros hemos rechazado esa imputación del Partido de los Trabajadores, ¿no? Pero no solamente nosotros, sino el Partido de los Trabajadores también lo ha rechazado documentadamente. Eso es la parte que no se sabe. Nosotros nos ratificamos en nuestro informe que hemos presentado a la OMPE. En eso puede haber desorden, sí, pero no ha habido ningún delito. Entonces, lo que estamos viendo que es que... Y si no hay delito, ¿por qué no admitir la posibilidad de que porque no pasó? Ese dinero? Porque no pasó. Si hubiera pasado, lo admitiría, pero no pasó. No es delito. El delito que están haciendo es que nos procesen a nosotros por algo que no era delito en el año 2011 ni en el año 2006. Porque a nosotros nos han hecho una contracampaña, una campaña sucia, no solamente este grupo de empresarios, porque también acá hay que distinguir, hay buenos empresarios, ¿no? Pero este tipo de empresarios, como el señor Romero, no son de los buenos, ¿no? Entonces, no solo han financiado a la señora Fujimori, quién sabe a quiénes más han financiado, pero además de eso han juntado plata para hacer una guerra sucia contra mí, contra mi familia, contra mi partido, y que no termina hasta ahora, seguimos viviendo esto. ¿Qué tiene qué tiene que ver la guerra sucia montada por el empresariado nacional, los 12 apóstoles, como usted dice, con las acusaciones que le hace la Fiscalía, que va por el lado brasileño? No, estoy tratando de explicar, eso es otra cosa, pero también le puedo explicar, ¿no? Estoy explicando un poco qué es lo cómo debemos tomar el financiamiento que ahora está reconociendo el señor Romero, que dicho sea de paso, su gerente, el señor Bailey, decía que el principal enemigo que tienen ellos es la informalidad, el dinero en líquido, ¿no? Entonces este señor se pasó al otro bando, es una persona bipolar, ¿no? Claro, que los banqueros digan que manejan estas cantidades en efectivo, pues también es paradójico, bueno, mire, ¿no? Cuando se supone que todos debemos bancarizar todo. Pero si somos coherentes con la tesis enfermiza, con la tesis torcida de la Fiscalía de Lavado de Activos, y creemos que esto es lavado, y tenemos que seguir la ruta del dinero, entonces el fiscal debiera procesar también a los que entregaron la plata, o sea, al señor Romero, al señor Rodríguez Banda y a todos los que han entregado plata a la campaña. Más aún,
por la forma y por la cantidad, que es lo que ellos argumentan para decir que sí se podía presumir. Y además de esto, también la Fiscalía debiera procesar a todos los medios de comunicación que han recibido la plata. Porque si sacamos la cuenta en el 2011, por ejemplo, que las campañas han estado en un promedio de 15 o 20 millones de soles, por lo menos han habido 100 millones de soles. Y el 85%, o sea, 85 millones de soles se la llevaron la televisión, la radio, los periódicos que hicieron campaña. Entonces, dentro de esa tesis, que yo no comparto, pero que la maneja la Fiscalía abusivamente, debiera procesar también a los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo. ¿Qué pasa? Que la pita se rompe por el más débil, por el lado más débil. No quieren tocar a los medios de comunicación. No quieren tocar a los 12 apóstoles y solo quieren tocar a los partidos. Es que el argumento pues, de la Fiscalía en ese caso es que la plata de Odebrecht era sucia. Entonces, eso es lo que marca la diferencia, la famosa caja 2, que era pues para pagar los sobornos y demás. Me estás dando la razón, no te das cuenta, pero me estás dando la razón. Porque ese dinero llegó a los medios de comunicación. No, evidentemente una campaña tiene demanda de plata por la publicidad en los medios. Esa plata asquerosa, sucia, lo que quieras llamar, ponle los adjetivos que quieras, llegaron a la televisión. Y por lo tanto, también debieran procesar a los medios de comunicación. Pero la Fiscalía no se va a atrever, no te preocupes, la Fiscalía no se va a atrever. Yo no me preocupo de ninguna manera de ni uno ni de otro lado, pero reconocerá entonces que Ollanta Humala y Keiko Fujimori tienen algo en común en este caso, es decir, en una línea argumentativa de defensa ante lo que la Fiscalía le... ¿Por qué no? Porque el principio es distinto. En nosotros no hay un mecanismo de fraccionamiento pitufeo que se llama. En nosotros no hay asignación de roles de congresistas y personas de confianza para que recibían dinero, reclutaban gente y les entregaban a cada uno. En nuestro caso no hay interceptaciones telefónicas donde se ve la presión, ¿no?, ilegal sobre determinadas personas. En nuestro caso no hay un aparato legal que está asesorando y conduciendo a los aportantes. No hay nada de eso, ¿no? Y además, en este tema no solamente es el partido de la señora Fujimori, nuestro partido, son todos los partidos, está el PPC, Acción Popular, el APRA, la izquierda, todos los partidos. Para cerrar esta parte, esto es campaña, efectivamente es campaña, es todo un tema discutible porque finalmente no se pueden aducir delitos, por más escandaloso que nos parezca, cuando no existían. Y el Poder Judicial será el responsable de zanjar este tema. Pero lo complicado es que Odebrecht ha reconocido coimas en el caso del gasoducto. Se suponía que en su gobierno no había... Dígame, ¿dónde ha reconocido una coima? No, bueno, es lo que ha dicho Rafael Vela. El fiscal Rafael Vela ha señalado esto. ¿Qué sabemos al respecto? A ver, dígame. Si ha reconocido coimas, entonces, ¿qué diablos espera el Estado para aplicarle la cláusula anticorrupción? Y la otra pregunta que ese proyecto tiene una cláusula anticorrupción a diferencia de otros, con los cuales podría rescindir el contrato. Así es el primer proyecto sin pagar penalidad. Ese es un aporte nacionalista a los contratos que hace el Estado, la cláusula anticorrupción. Y el segundo tema que hay que preguntarle al señor Vela es, ¿y entonces por qué no han incluido gasoducto en el acuerdo de colaboración? Entonces lo que está diciendo es una mentira, no está. Y lo que hay son una serie de codinomes de pagos a privados. La teoría lo que se está viendo hoy día es que como Odebrecht, cuando vio la cláusula anticorrupción, no se atrevió a coludirse con el Estado, se coludió con el competidor y lo saboteó. El tema de la coima al competidor que se retiró y hubo todo este escándalo. Claro, Enrique, no sé si se llamará coima, sí, pero lo que hoy estamos viendo es que ellos habrían pagado a un operador para sabotear al segundo competidor y romperlo como lo rompieron a la hora nona en el momento de presentar el segundo sobre. Ollanta Humala, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con esta entretenida conversación. No se muevan. Estamos con el expresidente Ollanta Humala. Hoy el diario, publicación de España, publica audios, titula este diario Las maniobras de la Fiscalía Peruana contra el expresidente Humala con un colaborador eficaz desde el 2015 ponen en riesgo inversiones de Nagas. Es el señor Martín Belaúnde Locio, el colaborador eficaz. Estos audios a los que ha tenido acceso la publicación revelan, dice, cómo el principal colaborador de la Fiscalía Peruana negoció desde el 2015 su libertad a cambio de acusar al expresidente peruano y su esposa.
El testigo de la Fiscalía, Belaúnde, señala, el fiscal Rojas decía, meto presos a estos blanquitos y cantan todo. ¿Esto cómo se vincula con la investigación del gasoducto, el caso de gasoducto? Bueno, el caso es que el señor Belaúnde estaría involucrado dentro del proceso de gasoducto. Cuando él, después de que lo traen extraditado, él no tenía un marco de extradición, de ampliación de extradición para entrar en nuestro caso. Él se metió en nuestro caso para librarse de los otros casos, y esto con la promoción o el apoyo, en mi opinión, ilegal del fiscal Juárez, que eso es lo que se desprende de los audios, y con conocimiento del juez, que es lo más grave, ¿no? Entonces, a Belaúnde lo han utilizado, al acusado Belaúnde lo han utilizado para criminalizarnos a nosotros, ponernos prisión preventiva. Todas las medidas que hemos sufrido, lo meten en el caso gasoducto como, al parecer, un testigo protegido, ¿no? Y con las declaraciones sin corroborar del señor Belaúnde, nos han involucrado a mi esposa, está investigada, han allanado nuevamente nuestra casa. Y Belaúnde también lo están utilizando para el Hospital Lorena. Entonces, lo que yo acá cuestiono es el sistema de colaboración eficaz, que creo que es un sistema bueno, debe funcionar bien, pero cuando no hay un control, se cometen abusos. ¿Cómo se controla? Por ejemplo, yo propondría 3 medidas. Uno, que se cree el delito para los aspirantes a colaboradores que faltan a la verdad. Debe ser penado eso. Lo otro es que en las audiencias de colaboración eficaz se debe proteger la identidad del colaborador o del aspirante, pero debe estar el abogado de la defensa para no permitir que haya un contacto directo y a solas entre el fiscal y el colaborador. Y yo creo, además de esto, una tercera medida que pienso debiera ser un plazo perentorio. El señor Belaúnde está desde el año 2015 en tratativas de aspirante a colaborador. Todavía no firma su colaboración, pero con las declaraciones sin corroborar como aspirante, como le digo, hemos sufrido carcelería. Entonces, lo que yo veo acá es que esto nos debe permitir cuestionar cómo está funcionando el sistema de colaboración. No sabemos, por ejemplo, cómo han sido las tratativas entre el señor Barata y la Fiscalía y la Procuraduría. Los Graña, por ejemplo, ¿no? Los Graña no tienen nada que ver en nuestro caso, en el caso de gasoducto. Ellos no participaron en el concurso. Sin embargo, para librarse de la prisión de línea 1 del metro, se meten a gasoducto. Señalan que Nadine Heredia habría tenido un papel... Claro, pero ¿qué tiene que ver? Ellos no participaron, sino que se meten porque quieren librarse de esto. Entonces, hay el sistema de colaboración eficaz se ha convertido en un mercado persa, porque se permite que los cabecillos de banda puedan acogerse a la colaboración y puedan trasladar sus problemas, sus procesos a otros casos. ¿Su partido no va a participar en las elecciones del 2020? Sí, justo mañana vamos a enviar una carta al Jurado Nacional explicando que por motivos de la incautación de nuestra cuenta, producto de un pedido del fiscal Juárez al juez Concepción Carhuancho, estamos imposibilitados de participar en esta campaña electoral. Y lo más grave es que están pidiendo la disolución del partido, ¿no? Entonces, esta es una cosa... nunca se ha dado... Porque sería una organización criminal, según esta... Claro, pero es un absurdo, ¿no? Somos un partido, una organización política que nuestra finalidad es llegar a ser gobierno, y hemos sido gobierno, y modestia aparte creo que hemos hecho mejor gobierno que el actual y que los anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser una organización criminal un partido político? Eso no tiene pies ni cabeza. Usted quiere seguir en política porque está viajando. Estoy en política. ¿Cómo va a recuperar su carrera política en medio de toda esta situación? Siendo realista. Mire, yo ya he sido presidente. Yo no me quita el sueño volver a ser presidente. Lo que yo quiero es salir bien librado de todos estos procesos. Somos el único expresidente sobreviviente de todo este hecatombe, ¿no? Y creo que en este caso... Pero la Fiscalía pide penas bastante severas. Sí, bueno, es lo que pide la esposa. Claro, y me preocupa porque este es un proceso político. Viendo los audios de Belaúnde, ya dejó de ser un proceso enteramente procesal penal, sino es un proceso político, porque ahora, por ejemplo, estamos viendo los sobreseimientos. En el tema de Venezuela, nos imputan haber recibido plata de Chávez producto del peculado. Bueno, Venezuela ha contestado de que no hay ninguna denuncia de Chávez producto del peculado y menos una condena o un antejuicio. Sin embargo, nos mantienen en el proceso de Venezuela. En el caso de Brasil, estamos señalando de que probatoriamente hay contradicciones entre lo que dicen los brasileños. No hay ninguna corroboración de lo que dice Barata.
¿no? Y sin embargo, y también no hay la integración, o sea, el retorno del dinero a ellos. ¿Por qué mentiría Barata? En el caso suyo y bueno, de su habría esposa, es prácticamente uno de los primeros testimonios de políticos que da más allá del tema de coimas, de obras y demás. Yo creo ¿Por qué que mentiría acá Barata? hay dos cosas, ¿no? Primero, de que a nosotros no se nos está acusando de un acto de corrupción, a diferencia de otros partidos, de otros funcionarios del Estado y otros empresarios. A nosotros no se nos acusa de corrupción, se nos está imputando haber recibido un financiamiento para la campaña sin ninguna contraprestación de nada, ¿no? Eso es lo primero. En segundo lugar, lo que estamos viendo hoy día es que a nosotros nos han querido utilizar de chivo expiatorio para que seamos la cuota de sangre de toda la clase política. Y yo entiendo ahora que ideológicamente, porque también lo dice Barata, estaban en contra de nosotros, ¿no? Entonces yo entiendo que había que sacrificar a alguien, había que sacrificar al nacionalismo. Pero sacrificaron a todos, digamos, porque es que no pudieron medir las consecuencias de sus ambiciones. Es como en las campañas del 2011 y 2006, cuando hubo la guerra de todos contra Ollanta, al final fueron tan abusivos los medios de comunicación, el Grupo Comercio, que no pudieron medir y al final eso se les revirtió. Así son las cosas, ahora, son abusivos. ¿Qué me dice usted la amenaza chavista de la situación actual? Evo Morales, bueno, en fin, lo que está ocurriendo evidentemente en Brasil, que también son idas y venidas, ¿cómo observa la situación regional delicada que vivimos? Lo que yo veo es que la región latinoamericana, además de ser la región más desigual del planeta, es una de las regiones con mayor fragilidad institucional, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo a nivel regional, ¿no? Otra característica que estamos viendo es que los nuevos gobiernos que han entrado para relevar a gobiernos de izquierda, nacionalistas o progresistas, solo traen problemas, ¿no? Desde Bolsonaro, un gobierno de extrema derecha, hasta el Perú, donde hemos tenido 2 presidentes en menos de 5 años, 6 ministros de Economía, 7 ministros de Inclusión Social y 8 ministros de Cultura, por decir cifras, ¿no? Y donde hemos tenido cierre del Congreso, o en Ecuador, donde también ha habido una convulsión social, y ahora en Chile, ¿no? Donde justamente el modelo chileno está yendo a una asamblea constituyente. Y lo último, Bolivia, donde en mi opinión ha habido un quiebre institucional producto de un golpe de Estado, donde recién está, todavía un golpe de Estado, y Evo Morales no se le pasó la mano, religiéndose todas las veces que se religió contra su propia constitución, contra el propio Tribunal Constitucional. No me diga que Ollanta está proponiendo que los poderes, el contrapeso de poderes desaparezca en el Perú como en Bolivia. No, Dios nos libre. Yo estoy de acuerdo con eso, no soy la amenaza que me tilda el señor Romero, pero la cosa es bien sencilla, ¿no? Todo eso lo santificó la OEA. Yo no hubiera santificado eso. Yo pienso como usted, eso no se ha debido pasar. Eso es un error del presidente Morales. Pero el mandato del presidente Morales es hasta enero del próximo año. ¿Por qué no está ejerciendo ese mandato? Porque lo sacaron. Vamos a ir a una última pausa y regresamos con Ollanta Humala para que nos cuente cómo ha sido su cosecha en el interior del país. ¿Existe el Partido Nacionalista? ¿No existe? ¿Qué va a pasar? Volvemos. Ollanta Humala, lo vemos en su Twitter, en sus redes, publicando viajes al interior del país. ¿Cómo está viendo el país en estos 2 minutos que nos quedan? Y evidentemente es porque usted va a ser candidato presidencial el 21, o eso pretende. Si no, uno ¿para qué viaja pues haciendo proselitismo por todas partes? O sea, franciscano no creo que sea usted, ¿no? ¿Cómo es? No, es que tengo una responsabilidad con el partido. Yo veo el país paralizado. Lamentablemente es un quinquenio perdido de caras al bicentenario, ¿no? Si vas al interior encuentras que o hay desempleo, o aumenta el desempleo, los programas sociales se recortan, por ejemplo Pensión 65, o las obras están paralizadas. Yo te doy un caso, lo que he visto en el Alto Guayaga, ¿no? Está quebrando el sector agrario, los arroceros, por ejemplo, ¿no? Y en el Alto Guayaga nosotros levantamos el estado de emergencia después de 30 años. Pero cuando se le agarra Artemio, no se le agarra con armamento moderno. Todo eso está encaletado, se le agarró con retrocargas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado ha hecho mucho esfuerzo, hay una gran inversión para sacar el desarrollo del Alto Guayaga. Pero si quiebra el sector agrario, no te extrañe que se dediquen a sembrar coca. Y de sembrar coca a abrir las caletas donde no hay armas y entre nuevamente un estado de emergencia es un paso. Entonces yo invoco al presidente Vizcarra y al ministro de Agricultura, al premier, a que pongan atención al sector agrícola
en las zonas del Alto Guayaga, ¿no? En el Brain también entraron la erradicación compulsiva de hoja de coca, y lo único que eso va a hacer es empujar a los campesinos cocaleros al lado de los quispe palominos. Eso no se puede hacer, no han aprendido de la década de los 80, de los 90, visto en zona de emergencia, eso es claro. ¿Algo cosecha Ollantumala de la imagen de Antauro? Que absolutamente una especie nada. De espectro radical ahora mismo se quiere lanzar. Absolutamente ¿no? nada, somos dos opciones distintas ideológicamente, no tenemos nada. Pero se va a lanzar usted el 21, si no, o sea, en fin, el partido lo va a pedir y Ollantumala va a decir, bueno. No es mi intención, pero claro, ahorita puede sonar que no es así, pero mis prioridades es ahorita mi familia, el proceso judicial y el partido. ¿Usted ahorita es más de izquierda o más de derecha de cuando fue presidente? De izquierda a derecha, yo soy de abajo. Esa es la diferencia. Ese es el problema que tienen. Todavía tienes el chip de los 80. No, yo no tengo el chip de los 80, sino que usted yo te pregunto, despotrica contra la empresa. Enrique, yo te pregunto, ¿pensión 65 es para los de izquierda o los de derecha? O la longitudinal de la sierra, ¿es de izquierda o de derecha? Me está usted arrinconando, pero el MIS fue un logro de su gobierno y hasta claro, ahora está bien. La política no. social es de izquierda o de derecha. ¿No es acaso para los de abajo? Tendríamos que tener otro programa Ollantumala para hablar de ideología. Yo le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Siempre el tiempo vuela, siempre van a que nos hemos peleado un poquito al principio, nos hemos debido pelear más, vamos a hacer otra más larga. Gracias, expresidente Ollantumala por acompañarnos. Vengo con Valeriana. Por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por la sintonía. Sigan en la programación de TV. Adiós.